Muy bien, gracias por acompañarnos y vamos a comenzar la reunión de esta noche para hablar acerca del profeta Daniel. Hay varias cosas que se pueden decir respecto del profeta Daniel. Una de ellas es, por ejemplo, que es uno de los dos personajes en las escrituras de los cuales no se mencionan sus pecados, a pesar pues de que tienen historias bastante largas. El otro personaje es José en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A pesar de que tienen historias bastante largas en las escrituras, pues si cometieron alguna falta, pues ante los ojos de Dios no fue tan relevante como para poder mencionarla, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tiene esa situación. En el estudio de hoy, pues no vamos a hablar acerca de las partes proféticas porque ya hay videos en el canal donde anteriormente hemos hablado acerca de las partes proféticas del libro de Daniel, sino que más que todo en este estudio de hoy nos vamos a centrar un poco en lo que es su vida personal, que su vida personal en ese aspecto, pues, digámosle así, es una vida muy inspiradora porque fíjese de que en el caso de Daniel, tal vez una de las cosas que a mí me llama la atención es que a Daniel le tocó vivir en medio del éxito, le tocó vivir en medio del poder, porque una de las cosas que nosotros vemos en el libro, pues es de que él, mientras estuvo en Babilonia, él estuvo al servicio de varios reyes y en todas las ocasiones le fue bien, pues, en todas las ocasiones le fue bien. Entonces el asunto no solamente es cómo llegar al éxito, sino también el mantenerse ahí, ¿va? Que son de las cosas interesantes de que en ese aspecto el libro de Daniel nos permite conocer. Entonces, para que tal vez ya vayamos entrando en materia, primeramente vamos a hablar un poquito acerca de cómo fue que Daniel llegó a Babilonia. Y mire lo que dice Daniel 1 del 1 al 2. Hermano Jaime, ¿nos puede leer, por favor, esa cita? Daniel 1, 1 y 2. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dice así la palabra. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de tesoros de su Dios. Palabra de Dios. Correcto. Vea que una de las cosas que ocurre es que dice que viene Nabucodonosor, sitia la ciudad de Jerusalén, pero hay un detalle muy curioso, es el hecho de que Nabucodonosor ganó, o sea, logró vencer al pueblo de Israel. ¿Y eso por qué fue? Por esto que dice acá en el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Quiere decir de que si Dios no los hubiera entregado, pues Nabucodonosor no hubiera podido hacer nada, ¿va? Ahora, ¿por qué se da esta situación de que viene Dios y los entrega a sus enemigos? Por aquello de que a veces hay quienes dicen, es que mire, dice, es que como la Biblia ha sido escrita por judíos, entonces los judíos siempre salen de campeones en la Biblia. Pues no, porque también habían veces en las cuales Dios los castigaba precisamente por las cosas malas que hacían. En este caso, pues dice que el Señor entregó al rey de Judá en manos de Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que los hizo que llegaran hasta ahí? El problema de la idolatría que se había dado a lo largo del libro de Reyes y de Crónicas. Usted se fija que está esa lamparita intermitente que dice los lugares altos no fueron quitados, los lugares altos no fueron quitados. Y va a insistir en esa situación hasta que llegó un momento, así como dice en el libro de Crónicas, no hubo ya remedio. Y entonces, a la hora de las horas, en lo que vino a terminar fue en el cautiverio. Pero vamos al asunto que es Dios el que los entregó. O sea, no es que Nabucodonosor tuvo la suficiente fuerza para poder derrotarlo. Entonces, vemos en ese aspecto como es de que hay ocasiones en las cuales cuando Dios quiere, digámosle así, como llamar la atención sobre algo que se está haciendo mal, pues permite que sucedan cosas como esta. Ahora mire lo que sucedió después, los versículos 1 del 3 al 6. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Daniel 1 del 3 al 6. Amén. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento,
e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Correcto. Entonces, una de las situaciones que se dio en el cautiverio es que prácticamente, digámosle así, como que hubieron tres grupos bien claros. Hubo un grupo que no fue llevado cautivo a Babilonia. Entre otras cosas, por ejemplo, ¿quiénes no fueron llevados? No fueron llevados los ancianos, no fueron llevados los enfermos, y tampoco fue llevado el profeta Jeremías. Al profeta Jeremías no se lo llevaron porque el Señor, una de las cosas que le dijo era de que en recompensa por la fidelidad en su predicación no se lo iban a llevar. ¿Y dónde estuvo la fidelidad en este caso del profeta Jeremías? De que él le decía a la gente, no hombre, ríndanse. O sea, no peleen con el rey de Babilonia, mire, mejor ríndanse, dejen que se lo lleve, porque el cautiverio va a durar 70 años. Entonces, claro, a la gente no le gustaba eso, pero era el mensaje que Dios le había mandado a decir. Entonces a Jeremías no se lo llevaron. Pero ¿qué es lo que sucede? A dos profetas sí se llevaron, al profeta Ezequiel y al profeta Daniel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de Ezequiel y Daniel, aunque los dos fueron llevados a Babilonia, pero estuvieron en lugares diferentes. ¿Por qué razón? Porque Ezequiel prácticamente él predicó al común del pueblo. Mientras que Daniel, ¿qué es lo que sucede? Siempre estuvo en Babilonia, pero en las posiciones de realeza. Ahí fue donde le tocó a él predicar. Y una de las cosas interesantes, por ejemplo, que cuando Nabucodonosor manda a pedir precisamente que le lleven jóvenes para ocuparlos, digámosle, como un cazatalentos, por decirlo de una manera, dice que entre otras cosas, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, dice. Y la otra cosa, bueno, dice en el versículo 3, perdón, dice que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Quiere decir de que Daniel era de la realeza. Tal vez no tanto como que Daniel hubiese tenido la posibilidad de ser rey, pero por lo menos sí pertenecía a una familia noble. Entonces, ¿qué implicaba eso? Que el pertenecer a una familia noble, entre otras cosas, había tenido acceso a buena educación. Esa era una de las cosas importantes. Había tenido acceso a buena educación en diferentes aspectos, ya sea cultura, modales, varias cosas. Entonces viene el rey, manda a traer a toda esta gente y dice, ¿para qué? Y dice que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. En este aspecto es bien curioso que tanto Nabucodonosor como el faraón de Egipto en la época de José, los dos tenían esa situación, ¿no? De que ellos eran, si veían alguna persona que tenía algún talento, aunque no fuera de su país, pues ellos se jalaban ese talento, ¿no? Entonces, esa fue, digámosle así, la situación por la cual Daniel, cuando llegó a Babilonia, él prácticamente, durante todo el tiempo que él estuvo ahí hasta su muerte, él estuvo dentro de la nobleza, pues porque ya en Israel él ya era de la nobleza. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando llega a Babilonia se encuentra con esa situación de que por los mismos requerimientos del rey, también pues es colocado en esa misma posición. Ahora, fíjese de que en este mapa que nosotros vemos ahí, tal vez hay algunas cosas que a nosotros no, digámosle así, como que nos pueden llamar la atención, ¿va? En el sentido de que cómo es que desde la antigüedad ya es esa zona del mundo como que era una papa caliente, ¿va? ¿Por qué razón? Porque aquí donde estoy pasando el puntero, por ejemplo, es el actual Israel. Acá en esta parte de aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí está el canal de Suez en la actualidad. Aquí está el canal de Suez, ¿verdad? De este lado, por ejemplo, aquí es donde está prácticamente la zona petrolera del mundo, porque es donde está Arabia Saudita, que está acá. Acá en esta parte es donde está Kuwait, y más abajito, afuera del mapa, ahí están, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, está Yemen, está Omán. Entonces, prácticamente desde la antigüedad, como que esa gente, ¿cómo se le podría llamar? Como que tenían manos traviesas, ¿va? De que se ve que siempre les gustaba andar peleando por todo.
vea de que, por ejemplo, en esta tonalidad de verde está precisamente lo que era el territorio de Babilonia, y posteriormente acá en esta un poco de otra tonalidad de verde, un verde más oscurito, está lo que sería el imperio de los Medos, ¿verdad? Que fue el imperio que en el capítulo 5 fue derrocado y que comenzó a reinar ya cuando Daniel está en el capítulo 6. Entonces están estos dos imperios y ahí usted puede ver y vea que, por ejemplo, como desde la antigüedad, por ejemplo, aquí está la ciudad de Ur, mire, ve que era donde vivía Abraham, aquí está la ciudad de Ur. Harán, pues está en alguna parte por acá, en este caso en este mapa no está, y después está el recorrido para la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? ¿Qué tenía Babilonia de especial? Bueno, una de las cosas es de que bajo el reinado de Nabucodonosor II, que es el que es mencionado en la Biblia, Babilonia alcanzó su máximo esplendor, porque fíjese que prácticamente Babilonia, entre otras cosas, en la época de Nabucodonosor, arquitectónicamente el tipo, una de las cosas que tenía que era constructor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Por ejemplo, una de las cosas que mandó a hacer era de que la entrada a la ciudad de Babilonia era de un material parecido al azulejo, porque ellos una de las cosas que hacían era de que, por ejemplo, calentaban el barro a tal grado que se hacía como que era azulejo y lo podían trabajar en diferentes colores. También otra de las cosas, por ejemplo, que ocurrió en Babilonia, es de que ahí estuvo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Entonces, otra cosa también, por ejemplo, es de que Babilonia, en la época de Daniel, pues, ¿qué era lo que sucedía? Llegó a tener un gran poder militar. Prácticamente desde la época de Nabucodonosor hasta Belsasar, que es mencionada en el capítulo 5, prácticamente Babilonia no tenía quien se le pusiera enfrente, pues. ¿Por qué razón? Porque era un imperio definitivamente muy poderoso. Y fíjese que también otra de las cosas que ocurría en Babilonia era de que era el centro de la ciencia y la cultura. Babilonia, y me gustó esta comparación, y aquí se le he puesto, mire que Babilonia era el Silicon Valley de la antigüedad. ¿Por qué razón? Porque en Babilonia, por ejemplo, se estudiaba mucho la astronomía. Los sacerdotes babilónicos registraron eclipses y movimientos planetarios con una precisión asombrosa. Por ejemplo, en el campo de las matemáticas, ellos perfeccionaron el sistema sexagesimal, que es en base a 60. Y es por esa razón de que aún en la actualidad la hora la dividimos en 60 minutos. Entonces, esa es una cosa que la humanidad le debe a los babilónicos. Entonces, solamente para que se haga una idea del ambiente a donde fue a caer Daniel, ¿va? Que era un ambiente donde había mucha arquitectura. Babilonia era una ciudad muy grande, era una ciudad asombrosa para los estándares de la época. También Babilonia era militarmente muy poderosa y también era un centro de ciencia. Fíjese de que de los reyes paganos que son mencionados en la Biblia, de Nabucodonosor es el que la Biblia le dedica más espacio, de los reyes paganos. Entonces es bien curioso precisamente si tenemos en cuenta que ya ve que Babilonia prácticamente a lo largo de la Biblia como que tiene un hilito, ¿va? Primero la Torre de Babel ahí en Génesis 11, luego acá tenemos Babilonia en los profetas y luego tenemos Babilonia ya en el libro de Apocalipsis cuando habla acerca de Babilonia, la madre de las rameras, ¿va? Entonces se ve que se mantiene ese hilito a lo largo de las escrituras y por esa razón es de que estudiar el libro de Daniel para entender un poco lo que es Babilonia es importante. Ahora mire qué es lo que sucede. Una de las cosas que nosotros vemos de que, claro, Daniel llega a Babilonia, eh, le empiezan a meter otra cultura, le comienzan a enseñar otras cosas, pero fíjese que hubo una situación bien interesante y es, digámosle así, que él se hizo un propósito de vida. Mire lo que dice Daniel 1 del 7 al 8. Hermana Ana, ¿nos lo puede leer, por favor? Daniel 1 del 7 al 8. Yo ya Amén, creo que... pastor. Dios le Ok, bendiga. igualmente. Daniel 1, 7, 8. Ouch. Ajá. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la proporción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Correcto. Mire qué interesante, porque ¿qué es lo que sucede? Lo llevan a Daniel a Babilonia, les cambian el nombre, porque dice que a Daniel le pusieron Beltsasar, a los amigos también les pusieron nombres babilónicos, los tuvieron 3 años enseñándoles otra cultura, enseñándoles otras letras, y como estábamos viendo, pues de que Babilonia en ese tiempo, pues era un lugar de ciencia, pues era un lugar de conocimiento. Entonces, como que para ellos, quieras o no, como que era un choque bien cultural, ¿va? Sería como que tal vez una persona que ha vivido en el campo toda su vida, después de repente un día va a Europa. O sea, es una cuestión de que que definitivamente es un gran impacto, pues. Es un gran impacto. Entonces, claro, Daniel perfectamente, si él hubiera sido otra clase de gente, como que hubiera caído en aquella cuestión de, bueno, a la tierra que fuera, a lo que viere, ¿va? Y ni modo, nosotros estamos aquí porque como Dios ha permitido que estemos aquí, pues ni modo. Pero mire, Daniel en ese sentido tomó un punto bien interesante. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La cuestión de la contaminación estaba en que la comida del rey, de la cual a ellos se les participaba, una de las cosas que ocurría con ella era de que era sacrificada a ídolos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ya para ellos representaba un problema en el sentido de decir, miren, nosotros no podemos comer eso. Pero vamos al asunto de que vaya, una de las cosas que él dice, digámosle así, como la primera parte donde empieza el asunto, primero el propósito del corazón. O sea, yo de mi parte, digámosle así, mi línea de vida va a ser de que yo no voy a participar en ese tipo de cosas. Ahora, eso es lo que él pensó. Veamos entonces ahora cómo fue que él digámosle así, lo empezó a llevar a la práctica. Miren lo que ocurre en los versículos 9 y 10. Hermano Jaime, si nos lo lee, por favor. Daniel 1, 9 y 10. Hola, hola, hola. Permítame. O hermana Gladys, si nos ayuda, por favor, Daniel 1, 9 y 10. Amén, pastor. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Correcto. Entonces, mire una de las cosas. A ver, primero vemos en el versículo 8 que Daniel tuvo una situación, el propósito. El propósito, dice Daniel, propuso en su corazón no contaminarse. Ahora el asunto era llevar eso a la práctica. Entonces, ¿qué fue una de las cosas que hizo? Hablar con el jefe de los eunucos y decirle, mira, y no se podría, ¿verdad? Que nosotros no comamos esa comida. Entonces, claro, el jefe de los eunucos, como sabía el carácter de Nabucodonosor, le dice, no, mira, no se puede, porque si el rey ve que ustedes están pálidos, que ustedes están así desnutridos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que me van a decapitar a mí, me van a decapitar a mí. O sea, yo quisiera, pero no puedo. Porque en el libro de Daniel, una de las cosas que ocurre con el rey Nabucodonosor era de que le gustaba amenazar a la gente con cosas bien bonitas. En el capítulo 2, por ejemplo, vemos que él amenaza a los magos cuando no le podían decir el sueño en despedazarlos. O sea, en ese aspecto era un encanto de jefe, ¿verdad? Era un encanto de jefe de tener una persona así. Entonces, claro, el jefe de los eunucos ya se lo podía a Nabucodonosor, entonces dicen, no, mejor no nos compliquemos. Claro, Daniel propuso en su corazón, hace el primer intento y le dicen que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podría pensar, ah, pues bueno, mire, yo lo intenté, ¿verdad? Yo lo intenté, pero mire, me dijeron que no, así que ni modo. Pero no, fíjese que Daniel precisamente no era de esa clase de temperamento, porque ¿qué fue una de las cosas que hizo Daniel? Lo volvió a intentar. Lo volvió a intentar. Y mire lo que ocurre en los versículos del 11 al 13. Hermano Eudo, ¿será que nos puede leer Daniel 1 del 11 al 13? Es la cita que está ahí en pantalla. Daniel 1 del 11 al 13.
Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que se comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Correcto. Muchas gracias. Mire lo que sucede. Primero en el versículo 8 vemos que él dice que él propuso en su corazón. En el versículo 9, él hace el primer intento y le dicen que no. Ahora, hace un segundo intento y aquí la cosa está bien. Pero vea una cosa, que tal vez una de las situaciones que tiene Daniel respecto de la manera en la que él actúa es con diplomacia. O sea, porque recuerde que Daniel en este momento no está en Israel, está en Babilonia. Entonces, a veces ese tacto, hay personas que muchas veces por querer pecar de fanáticos, muchas veces lo que hacen es de que alejan a los demás, ¿va? De que yo he sabido de casos de personas que dicen, es que a mi Cristo no le gustan ese tipo de cosas. Pues sí, a tu Cristo tal vez no, dice el inconverso, pero como ese Cristo, dice el inconverso, no tiene nada que ver conmigo, entonces no me metas a mí en eso. Pero vea usted en ese sentido la prudencia que tuvo Daniel en el sentido de decir, primero habla con el jefe de los eunucos, el jefe de los eunucos le dice que no, después habla con Belsar, que estaba debajo del jefe de los eunucos, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire todavía lo que le dice en el versículo 12, te ruego que hagas la prueba. O sea, no es mi casa, no puedo llegar yo a imponer mis reglas, ¿verdad? No puedo yo llegar a imponer mis reglas. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Entonces vea en este sentido la manera tan elegante, por decirlo así, la manera tan elegante en la que Daniel quiere, porque fíjese que a veces se da una situación. Yo sé que muchos de nosotros a veces tenemos amigos y conversos y a veces el gran problema es cómo decirle que no a cosas que nosotros no hacemos y que ellos sí hacen, pero decírselas de manera como le digo, sin ofenderlos, pues. ¿Cómo decírselo sin ofenderlos? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros vemos en el caso de Daniel, que tenía ese tacto, tenía esa prudencia, como para decirle a Melzar, no, mira, te ruego, o sea, mira, no te estoy pidiendo que hagas como yo digo, sino que hagamos la prueba por 10 días. Hagamos la prueba por 10 días. Y en ese aspecto yo le aseguro de que muchas veces vamos a lograr que más personas lleguen a los pies de Cristo si precisamente aprendemos a tener esa diplomacia, ¿va? A tener esa elegancia de cómo hacer valer nuestras creencias, pero sin pecar de ofensivos, pues. Porque a veces, porque lo que sucede es esto, que hay en muchas cosas que nosotros, por lo que dicen las escrituras, nosotros tenemos razón. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces el inconverso no lo va a ver de esa manera. Entonces, como que el asunto está precisamente, yo les estaba comentando uno de estos días a los compañeros en clase, de que un pastor un día de estos lo invitaron a un canal de televisión acá y se metieron en el famoso lío ese del aborto, ¿va? Que es uno de los temas que a veces a los presentadores le preguntan a los pastores. El pastor perfectamente le hubiera podido decir que era pecado, lo cual es verdad. Pero fíjese que encontró una manera bien elegante para decirle al no cristiano que eso era malo. ¿Y cómo se lo dijo? Mire, le dice, yo creería, le dice que hay que revisar el juramento hipocrático, que el juramento hipocrático lo que va buscando es salvar la vida del paciente.
Entonces, en ese caso, pues como que sería feo, sería una violación al juramento hipocrático de que en este caso no estamos buscando salvar al paciente, sino que el paciente se muera. O sea, le dijo lo mismo, pero se lo dijo de una manera más elegante, pues. ¿Ve? Entonces, en el caso de Daniel, ¿qué es lo que sucede? Vemos precisamente esa diplomacia, esa prudencia, ese tacto en decir las cosas, ¿verdad? Que esa es una de las situaciones que definitivamente nosotros debemos de aprender cuando estamos en un lugar que la mayoría no son cristianos, pues que tenemos un jefe no cristiano o que nos relacionamos con no cristianos. Y mire lo que sucede después. Dice, a estos 4 muchachos, mire qué interesante esto. Dios les dio conocimiento e inteligencia, ¿verdad? En todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Pero vea esta situación, ¿qué es lo que sucede? Daniel es llevado a Babilonia, a pesar de que está en tierra extraña, no niega su fe. Detalle importante, no niega su fe. Su convicción no la pierde. Él dice, no, yo voy a procurar no contaminarme con la comida del rey. O sea, porque yo soy creyente, estoy en tierra ajena, pero eso no quiere decir que voy a olvidar quién soy. Eso jamás. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No lo hace de una manera fanática, sino que lo hace de una manera elegante, ¿vale? Le dice primero al jefe de los eunucos, el jefe de los eunucos le dice que no, después habla con el que está debajo del jefe de los eunucos y le pide que hagan el experimento. Mira, no te digo que sí, sino que solo danos la oportunidad de hacer la prueba. Danos 10 días y si en 10 días, según lo que vea, pues entonces ahí vos dirás. ¿Qué es lo que nota usted? Ellos quisieron obedecer a Dios, pero no por eso significa de que en el proceso de obedecer a Dios le vamos a caer mal a la gente. Entonces, como que es una situación de saber mantener ese equilibrio. Dígame, hermano Inés. Y ese pastor que se está hablando de eso, me está acordando hace poco, una hermana cometió así una imprudencia bien fuerte. Ella me venía contando que es una señora servidora y dice que la vecina, me dice, oye, que mi vecina se ha enojado conmigo, ella es cristiana, me dice, pero dice que ella la exhortó porque la vio con una tobillera. Ajá. Y dice que le dijo, usted ya parece la María Magdalena, entonces, de la Biblia. Entonces, Pero no entiendo por qué. Bueno, porque como se conoce que ella era de mal vivir, ¿verdad? sí, Entonces por eso prácticamente le dijo prostituta, le digo yo, o pero que sea, tiene que ver una tobillera con eso es lo que no sé, no eh, relaciono. es que la mentalidad que se tiene es que eso solo la usan personas así, pero no, pues porque yo la veo, yo nunca he usado, pero yo la veo en otras personas, pero como son personas que sí son bien imprudentes, porque yo le dije, como que no se va a enojar esta persona con usted, le digo, si prácticamente usted la ofendió, le digo yo, ¿verdad? O sea, la estaba comparando con una prostituta, o sea, cualquiera. Y, Y ahí es donde va la prudencia que usted dice, ¿verdad? Que hay que ir con tacto, como cuando el Señor con la samaritana, ¿verdad? por ejemplo, No llegó con patada al pecho, sino que le llegó con tacto, con prudencia. Pero ella sí le dijo a la vecina y la vecina que menos mal que es cristiano, hubiera sido un inconverso, a ver qué le hubiera dicho. pero eso no implica de que en algún momento más de algún roce no hubo usted por aquello de Sí, que, no, porque ahora era grosero. se hizo una enemistad,
¿verdad? Se creó una enemistad porque la muchacha no le dirige palabra y son vecinas. Entonces yo le dije a ella, hermana, usted hizo mal, le dije yo, porque la verdad que ahí prácticamente la ofendió y no le hubiera dicho eso, le dije yo, sino que se lo hubiera hecho de otra forma, o sea, no era No era así motivo, la forma. no es así, entonces, pero sí, la verdad que hay que tener mucho tacto para decirle las cosas a las personas. Sí, imagínese, vaya, eso es en el caso entre cristianos. ¿Y qué es lo que sucede a veces, por ejemplo, entre inconversos, por ejemplo? Eh, Vaya, por decirle algo, llega una visita no cristiana a su casa y, por ejemplo, usted quiere fumar. Entonces, ¿de qué manera se le dice? Va? Fíjese que a veces la gente si se le dice con, ¿cómo le diría? Tal vez con respeto, con tacto, entiende, va, en el sentido de decirle, mira, yo respeto que tú tengas esa práctica, pero sí me gustaría que no lo hagas en mi casa. Si tú querés ya después, cuando salgas de mi casa, o si querés salir un ratito a la calle, te fumas tu cigarro y después vuelves a entrar. Entonces, como que hay maneras de cómo decir las cosas sin por ello ser pesado, pues. Y a veces precisamente por eso es de que a veces la gente nos tiene por cuadrados o nos tiene por locos, pues. Porque claro, muchas veces hay cosas de que amparado en la Biblia, hay cosas que nosotros tenemos razón, pero a veces el problema es cómo lo decimos. Entonces, en el ese cómo lo decimos es precisamente donde se da el problema de que ofendemos, ¿no? En la forma o el tono, las palabras que usamos. Claro, claro. Entonces, en ese aspecto, fíjese de que si hubo una de las cosas por las cuales Daniel pudo mantenerse durante tanto tiempo y con tantos reyes en un ambiente tan conspirativo, por decirlo así, en un ambiente tan conspirativo, era precisamente eso porque el tipo era prudente, pues. El tipo era prudente, él era así como dice el libro de Colosenses, ¿verdad? Que dice que sean vuestras palabras sazonadas con sal, dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, en ese aspecto, Daniel tenía esa situación, ¿no? De tener ese tacto. Ahora mire qué es lo que sucede. Si seguimos avanzando, vamos a ver una situación que había, en el caso de Daniel, había una fidelidad contagiosa. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente él trataba de ser fiel a Dios, sino que sus tres compañeros de fórmula, ¿verdad? Que eran Ananías, Misael y Azarías, los tres en ese aspecto le apoyaban en la idea. Claro, la Biblia, por lo menos el libro de Daniel, se centra en ellos cuatro, ¿no? Pero seguramente de que esos son representativos de mucha otra gente que a su modo trataba de hacer las cosas correctas, pues. Por aquello de que a veces alguien puede decir, ay, ¿a mí de qué me sirve si solo yo soy el único de que como que voy contra la corriente, va? No, mire, también hay otras personas que también tienen ese mismo sentir y que en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? También ellos quieren hacer lo correcto. En este caso, mire, por ejemplo, lo que sucedió con los amigos de Daniel en Daniel 3 del 16 al 18. Hermano Hernán, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Daniel 3 del 16 al 18. Con todo gusto, pastor. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Recuerde de que ahí estaban en el dilema ese de que como Nabucodonosor había mandado hacer una estatua que había que adorarla al sonido de 6 instrumentos, ¿verdad? Bueno, incluso la estatua pues había sido construida con múltiplos de 6 porque dice que tenía 60 codos de alto y 6 de ancho y había que adorarla al sonido de 6 instrumentos. Entonces, yo le comentaba esa situación de que se ve esa línea bien interesante de lo que Babilonia representa en la Biblia, y quizás por eso es de que al rey Nabucodonosor prácticamente es el rey pagano que la Biblia le dedica más espacio que a cualquier otro. Pero bien, está el asunto de que el rey les pregunta a estos tres
Daniel no estaba allí. Una de las razones que se supone es porque Daniel andaba afuera haciendo otra cosa y la conspiración pues los agarró solo a ellos tres. Entonces el rey le pregunta, mire, ¿y ustedes se van a postrar a la imagen? Y una de las cosas curiosas, que mire lo que le dijeron ellos, va. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, la decisión está clara. La decisión está clara porque hay prioridades. Ahora mire lo que le dice. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ahora, hay una cosa a la que quiero llamar su atención. Dice que Dios puede, no dice que lo va a hacer. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque ellos no están obligando a Dios. Ellos no están obligando a Dios. No están diciendo, ya van a ver, Dios nos va a sacar de aquí. No, dice, Dios puede, ¿verdad? Porque dice ahí en el versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos y mire la relación esa que ellos hacen. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Él puede, pero nosotros no somos quienes para decirles qué es lo que él debe hacer, porque mire lo que dice después en el 18, y si no, o sea, puede ser de que Dios no nos libre, puede ser de que Dios no nos libre, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, la negativa de ellos no era aquella cuestión de que, mire, le vamos a decir que no para que Dios nos salve. No, porque podía ser que Dios no lo salvara, ¿va? Podía ser que no formara parte de sus planes. Entonces ellos en ningún momento le están imponiendo a Dios, mira Dios, oí las palabras de este rey pagano. No, 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 mírale. La decisión para nosotros, ese es un punto que ni siquiera te molestes en preguntarnos. Ni siquiera te molestes en preguntarnos porque la respuesta es no. ¿Va? Pero ¿qué es lo que sucede? Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, dice. Y si no, o sea, si no lo hace, porque también no es que Dios va a hacer nuestro capricho, sino que hay cosas que son conforme a la voluntad de Dios. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, la respuesta es no. La respuesta es no. Ahora mire qué es lo que sucede. Bueno, ellos dan su respuesta y mire lo que ocurre después en Daniel 3 del 28 al 30. Hermano Efraín, ¿nos lo puede leer, por favor? Daniel 3 del 28 al 30. Sí, amén, pastor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos de confiar en él, y que no cumpliese el edicto del rey, y entregó sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén, pastor. Correcto. Ahora mire, dos que tres cuestiones. Y Nabucodonosor, ante ese milagro, porque echaron los tres al horno de fuego y no les pasó nada, ¿va? No se les quemó nada, dice, no tenían ni siquiera olor a humo, nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ante ese milagro, ¿Nabucodonosor se convierte? No, no, porque mire lo que dice en el versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, o sea, es el Dios de ellos, no es el mío. O sea que Nabucodonosor presenció ese milagro, pero para él no fue suficiente como para decir, ah, pues mire, en vista de que Dios es capaz de hacer eso, entonces yo me voy a convertir a ese Dios. No, dice, es el Dios de ellos, dice.
Es el Dios de ellos y lo que todos vamos a hacer es respetar el Dios de ellos, pero yo voy a seguir siempre teniendo el mío. Entonces, hasta este momento Nabucodonosor todavía como que no ha dado ese paso de conversión, que esa es una cosa que ocurre más adelante en el capítulo 4. Dígame, hermano Hernán. Hola, pastor. Fíjese de que yo no me recuerdo en qué, hace como unos 2 años, hice esa lectura y no sé en qué versión la leí, o no me recuerdo si estaba haciendo una tarea, no me recuerdo, pero decía el comentarista que sí, que por una palabra dijo que inclusive dice que adoró, dice a Dios, Ah, Nabucodonosor. sí, pero Ajá, entonces, eso fue hasta el capítulo 4. ya más adelante. Sí, fue hasta el 4 Ok. cuando le pasó la cuestión esa de que se convirtió en un animal y toda la cosa. Ya después en el capítulo 4 digámosle así, cuando la tragedia le tocó personalmente, entonces, Ajá, entonces ahí es donde dice que ahora engrandezco al Dios del cielo y que no sé qué, porque él quita reyes y ok, pone rey. Pero ok, es hasta el 4, es ok, hasta el 4. perfecto, pastor. Gracias, Aquí, pastor. aquí todavía no. Aquí todavía Sí. no. Aquí acaba de ver un milagrote, pero ¿qué es lo que sucede? Lo único que da es el decreto que dicen respeten al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ese es el Dios de ellos. Todavía no había él. No, 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 no. Ajá, Prácticamente hasta el capítulo 4, cuando ya la situación lo toca a él personalmente, es hasta ese momento que él entonces da ese paso. Pero mientras todavía no. Mientras todavía no. ok. Pero, pero vea la situación esta de que, claro, el libro de Daniel prácticamente se centra en en la fidelidad de Daniel y sus amigos, aunque seguramente debieron haber otras más gentes que dentro, digámosle así, así como se dice comúnmente, va desde su trinchera, pues ellos trataban de ser fieles a Dios, ¿va? Pero en este caso, pues Daniel se centra en ellos cuatro. Estaba esa situación y mire cómo se ve que cada quien a su modo tenía esa situación de la fidelidad, ¿va? Daniel era fiel a Dios y sus tres amigos también, ¿verdad? Y tan así que le dicen al rey Nabucodonosor, mira, le dice, si es que eso no es necesario ni que nos preguntes porque la respuesta es no. La respuesta es no. Dios nos puede librar, pero todavía le dice, y si Dios no lo hace, porque nosotros no somos quienes para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, y si Dios no lo hace, de todas maneras, la respuesta sigue siendo no. La respuesta sigue siendo no. Ahora, claro, precisamente por esa situación de esa fidelidad, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios hizo ese milagro y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice la escritura, que fueron puestos en una posición de grandeza. Ahora fíjese que hay una situación bien curiosa que en el libro de Daniel es bien inspirador, es bien inspirador, porque una de las cosas que nosotros, bueno, el ministerio de Daniel como profeta prácticamente es uno de los ministerios más largos registrados en las escrituras. Veamos algunas fechas precisamente para que tengamos un punto de referencia. Hermano Efraín, nos lee Daniel 1:21, por favor. Amén, pastor. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén, Correcto. pastor. Recuerde que es llevado en la época de Nabucodonosor y dice que continuó hasta el año primero de Ciro. Ahora mire lo que dice en Daniel 5, 11 y 12. Hermano Jaime, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Daniel 5, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Palabra de Dios. Entonces,
Mire qué interesante que desde la época de Nabucodonosor hasta la época de Belsasar y cuando está ocurriendo el capítulo 5 de Daniel, que es el año 539, entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante todo ese tiempo, ¿qué era lo que sucedía? Daniel siempre se había mantenido en lo mismo. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene el libro de Daniel es precisamente eso, que nos habla acerca de la fidelidad en el tiempo. Vamos a ver otras citas más y de ahí le quiero dar una frase que con esta situación de la fe en el tiempo le quiero compartir. Mire, por ejemplo, lo que dice en Daniel 7:1. Hermana Olga, ¿nos lo puede leer, por favor? Daniel 7:1. Sí, pastor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea que en el capítulo 7, 20 años antes de la caída de Babilonia, en tiempos de Belsasar, ya le había sido revelado a Daniel que Babilonia caería. Esa es una de las cosas interesantes. Ahora mire, por ejemplo, lo que ocurre en Daniel 8:1. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor, Daniel 8:1. Amén. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y ahora mire, por ejemplo, lo que dice Daniel 6:28. Hermano Eudo, ¿nos puede leer esa cita, por favor, de Daniel 6:28? Amén. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya si lo vemos en años, vamos a ver una tablita para para que dimensionemos un poco mejor esto. Pero lo que sucede es esto, y tal vez es la aplicación que nosotros podemos tomar para nuestra vida. Es el hecho de que Dios nos ha llamado para ser cristianos para toda la vida. No aquello de que, mire, fíjese que yo me metí a esto, pero como no me resultó como yo creía. No es así la cosa. No es así la cosa. Desde el momento que una persona da su decisión por Jesucristo, es para toda la vida. Dígame, hermano Jaime. Pastor, solo para calibrar aquí los nombres. Sí, Entiendo que Daniel, el nombre que le dieron Babilonia era Belsasar, sí. pero también el rey sucesor de Nabucodonosor se llamaba así igual, Belsasar. Sí. Hay una diferencia, que el nombre de Daniel llevaba una T y el del rey no. Porque Daniel Y el rey, se llamaba Beltsasar y el rey se llamaba Belsasar. tiene razón, mire qué ¿Verdad? pequeña Un, diferencia, un una tela. detallito, detallito. Pero que Gracias. no, ahí estamos, esa es la idea de esto, esa es la idea de esto, que nos enriquece, que aprendamos. Le iba a decir que iba a buscar una palabra mero enredada, pero es que aprendamos todo, vaya, para ponerlo fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nosotros notamos todo esto? Precisamente porque una de las cosas que Daniel nos muestra es la fidelidad en el tiempo. Por eso le hacía mención de la cuestión esa de que Dios nos ha llamado a ser cristianos para toda la vida. En vista de eso, fíjese que, por ejemplo, hay unas fechas que nosotros podemos ver, que nosotros, digamos, para que relacionemos qué tan largo fue el ministerio de Daniel, solo para que se haga una idea. Mire este cuadrito que está acá. Por ejemplo, el capítulo 1 de Daniel ocurre en el año 605 a.C., el capítulo 1. El capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene el sueño de la imagen, ocurre 2 años después. Por ejemplo, cuando el rey es convertido en un animal, el capítulo 4 ocurre entre los años 570 y 562. La visión de las 4 bestias del capítulo 7 ocurre en el 553, por eso veíamos la que dice que en el primer año de Belsasar. Y la del capítulo 8 dice ocurre en el 551, porque esto fue en el tercer año de Belsasar. El capítulo 5, cuando fue la caída de Belsasar, fue en el 539. Entonces la caída de Babilonia ya había sido anunciada antes, ¿verdad?
Y luego, por ejemplo, tenemos la oración de Daniel por las 70 semanas. Eso ocurrió entre los años 539 y 538. Cuando Daniel es metido en el foso de los leones, anda más o menos por el 538. Y la visión del capítulo del 10 al 12 ocurre más o menos en el año 536. Entonces puede usted ver de que desde el año 605 hasta el 536, pues la verdad que el ministerio profético de Daniel fue bien largo. Fue bien largo. Pero lo interesante del caso es de que durante todo ese tiempo, él siempre se mantuvo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso le hacía la reflexión esa de que Dios nos ha llamado para ser cristianos para toda la vida. O sea, no es aquello de que, así como a veces ocurre con algunos cantantes, ¿va? Que a veces escuchamos la noticia que X cantante se convierte a Cristo y después resulta que se retira, ¿va? Porque, y cuando le preguntan, ¿y por qué? Ah, es que yo creí que no era así, ¿va? Como que fue una cosa de moda. Aquello de que dentro de todas las locuras que he probado en mi vida, voy a probar esto a ver qué tal me va. No, no es así. No es de que voy a probar a ver qué tal me va. Es una decisión para toda la vida. Y eso es lo que nosotros notamos en el libro de Daniel. Ahora fíjese que vamos a pasar a un asuntito en el libro de Daniel que es bien interesante respecto de su persona. Y tiene que ver con el manejo del poder. ¿A qué me refiero con el manejo del poder? De que Daniel siempre estuvo metido con gente importante. Pero el asunto es cómo se maneja eso cuando yo estoy con gente importante. Que vendría a ser, por ejemplo, el equivalente actual, por ejemplo, de qué pasa con aquellos pastores que se relacionan con los presidentes, por ejemplo. ¿Qué pasa con aquellos pastores que se relacionan con los reyes? ¿Qué pasa con los pastores que se relacionan con los millonarios? Entonces, ¿qué es lo que a Daniel le tocó enfrentar precisamente esa misma situación? Porque mire, por ejemplo, lo que dice el 2:48 al 49. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Daniel 2:48 al 49. Amén. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Mire qué lugar más bonito para estar, va, la corte del rey. ¿Verdad que era como que era una situación en la que a alguien con menos cabeza le podría enfermar, va? En la que aquello de que, no, mire, fíjese de que yo, estoy en Capres. O sea, para el hermano Eudo, nosotros le decimos Capres a la casa presidencial. Este, es que estoy en Capres. Va, fíjese que me reuní con Bill Gates. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces el asunto es cómo se maneja eso. ¿Cómo se maneja eso? Recuerde que Babilonia en la época de Daniel era el imperio más importante de la zona. Por eso estábamos hablando de la arquitectura, del poder militar, de la ciencia, porque prácticamente la situación en la que se encontraba Daniel en Babilonia y que lo ponen en una posición de jefe, pues la verdad que era algo de que si no se tiene mucho cuidado, como que era bien fácil de que alguien se enfermara, ¿va? Y mire, porque no es la única vez que ocurre eso, porque mire, por ejemplo, lo que se da en este caso en Daniel 3:30. Hermano Efraín, si lo lee, por favor. Amén, pastor. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén, pastor. Esto es después de lo del incidente del horno de fuego. Dios los engrandece. Y mire lo que dice otra vez en el 5:17. Y fíjese que este pasaje ya le voy a hacer un comentario porque a mí me parece interesante. Hermano Jaime, ¿nos puede leer el 5:17, por favor? Dice así la palabra de Dios. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Es Palabra cuando, de es cuando Daniel le interpreta al rey Belsasar la escritura en la pared.
el rey le dice, mira, te voy a pagar. Y mire el gran lujazo que se da Daniel. Quédate con tu pisto. Eso a mí no me sirve, ¿va? O en todo caso también, porque hay que decirlo, es la cuestión esta de que, digámosle así, y es una curiosidad que tiene el libro de Daniel, es la forma en la que Daniel se comportaba con Nabucodonosor y la forma en la que se comporta con Belsasar. Porque Belsasar era un tipo loco, pues. Así, tanto la historia confirma precisamente. Imagínese usted teniendo una invasión afuera y él celebrando una fiesta. O sea que como que hay que estar un poco mal del tejado para hacer ese tipo de cosas, ¿va? Dígame, hermano Jaime. Ese episodio como que se repitió después en el Nuevo Testamento, cuando el mago quiso comprar a los apóstoles ciertos dones, ¿no? Claro, claro. Y mire lo interesante, que en este caso, Daniel le hubiera dicho, va, está bien, el obrero es digno de su salario, va, una cosa así. Quédate con tu dinero. Ahora, entre otras cosas, por qué, por ejemplo, Daniel se dio el lujo de rechazarlo? Porque, entre otras cosas, precisamente la actitud espiritual hacia Dios de parte de Belsasar era una actitud de desafío. Era una actitud de desafío. Porque, como le repito, tenía una invasión afuera y en lugar de estar pensando estrategias sobre cómo resolver la invasión, en que estaba en una fiesta. No, que nada. Aquí no se meten, hombre. Aquí no se meten, no se preocupen que aquí no pasa nada. Y mire, por ejemplo, qué es lo que sucede, por ejemplo, en Daniel 6, 1 y 2. Hermano Hernán, si lo puede leer, por favor. Daniel 6, 1 y 2. Un gusto, pastor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Mire la posición en la que estaba Daniel. Estaba el rey. Debajo del rey habían 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de los 3. Y debajo de los 3 gobernadores habían 120 sátrapas. O sea que Daniel estaba en la posición de número 2. Nada más. Nada más. Esto por aquello de que a veces los cristianos como que les rehuimos un poco al éxito, ¿va? Aquello de poder decir, oh, mire, es que es pecado que un cristiano prospere en una empresa, o que es pecado que un cristiano prospere en un negocio. Lo interesante del caso, y hay que ver en Daniel, y por eso es que estamos viendo esta parte del manejo del poder, que Daniel siempre estuvo en una posición de poder, pero el poder no se le subió a la cabeza. Porque mire la situación. Ah, bueno, y por si esto no fuera suficiente, mire lo que ocurre en el 6.3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, o sea, los 3 que estaban debajo del rey, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mire hasta dónde. Mire hasta dónde. Yo a veces me he puesto a pensar de que a veces hay personas que con menos de eso se enferman, ¿va? Con menos de eso se enferman. Acá en el país es bien interesante el caso de que había un funcionario público que él decía, yo presidí la Asamblea de las Naciones Unidas. Y a todo el mundo le andaba presumiendo eso, ¿va? Pero los que conocían la historia sabían que lo que había sucedido era esto, que estaba la delegación diplomática ahí en las Naciones Unidas y había un encargado de la delegación, y el encargado de la delegación le dijo, mira, le dijo, cárgate un momento que yo tengo que ir al sanitario y ya voy a regresar. Así que en el momento que el otro andaba en el sanitario y que él estuvo a cargo, entonces ya él andaba presumiendo a todo el mundo que él había presidido la reunión de las Naciones Unidas.
No, mire, hay gente que con bien poquitos enferma. Hay gente que con bien poquitos se enferma. Y por eso una de las cosas que nosotros podemos aprender del libro de Daniel, cómo se ve que siempre estuvo en una posición de poder y el poder no lo enfermó. El poder no lo enfermó. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en el 6:28. Y este Daniel prosperó, dice, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Usted ve que a Daniel siempre le fue bien. Ahora, claro, aquí nos topamos con uno de esos casos de que era la persona adecuada para el puesto adecuado. ¿Por qué no estuvo Ezequiel en el lugar de Daniel? Porque había cierta preparación que Daniel tenía que Ezequiel no tenía. ¿Y por qué Daniel no estuvo en el lugar de Ezequiel? Porque habían ciertas cosas que por la clase de persona que era Ezequiel, sí podía conectar con el pueblo, cosas que Daniel no tenía. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios pone a la persona correcta en el lugar correcto. Pero en el caso de Daniel, la cuestión esa del manejo del poder, pues la verdad que es una situación bastante complicada. Y usted ve, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 6 citas. Tenemos 6 citas en las cuales vemos que Daniel siempre estuvo en posición de poder, pero nunca, el poder nunca lo enfermó. El poder nunca lo enfermó. Y yo a veces he hecho la reflexión, de que a veces cuando ciertos pastores dicen, estaba predicando en Houston, ¿qué diferencia hace que estaba predicando en Houston o que estaba predicando en una zona marginal? Yo he querido entender eso. O sea, ¿por qué el predicar en Houston le da, qué autoridad le da? Lo que pasa de que queremos ser coquetos, ¿va? Es que la semana pasada, pues, humildemente, pues, fíjese que yo estaba predicando en Vancouver, ¿va? O sea, ¿va? No, pues, y le digo, a veces hay personas que con bien poquitos se enferman, con bien poquitos se enferman. Entonces, por eso es interesante como Daniel, a pesar de que él siempre estuvo en posiciones de poder, el poder no lo enfermó. El poder no lo enfermó. Y no por eso quiso decir de que él estuvo de acuerdo con las cosas que ellos hacían. Porque usted ve, por ejemplo, que cuando Belsasar le dijo, te voy a pagar por lo que vas a hacer, no, le dijo, ay, quédate con tu dinero. Ay, quédate con tu dinero. Entonces puede usted darse cuenta precisamente de las situaciones que nosotros podemos ver en el libro de Daniel que para nosotros son importantes. Bien, vamos entonces a la parte en la que ustedes son nuestras estrellas, ¿verdad? Así que la parte donde vamos a las preguntas y los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta o algún Amén, comentario, pastor. a ver, dígame, hermano Efraín. Sí, pastor, Ezequiel era sacerdote, ¿verdad? Sí, Sí, por eso es que, ¿cómo se llama? Había una gran diferencia con Daniel, ¿verdad? Porque en el sí. caso de Daniel era, ¿cómo se llama? Preparado académicamente, ¿verdad? Y bueno, en todo aspecto, pues, según la cultura, ¿verdad? De ellos también. Era, Pero era como chico, que, era chico de nobleza. correcto, correcto. También Ezequiel, ¿verdad? Pero él se fue por otra línea, más, sobre todo la línea sacerdotal, ¿verdad? Y un poco para atender al pueblo. Y un poco Ah, para claro. atender al pueblo. Fíjese que Sí. en el caso de Daniel hay dos cosas bien interesantes. Quien quiera que hayan sido sus papás, se ve que le enseñaron bien. Esa es una. Y Es dos, correcto, pastor. y dos, una persona puede ser joven y puede ser madura. Porque se estima que la edad de Daniel en el capítulo 1 andaba por los 15 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da Sí, esa amén. situación, se da esa situación de que el hecho que una persona sea joven no por eso quiere decir de que necesariamente tenga que ser inmadura. Y a veces no significa también el lado al contrario de que porque una persona sea adulta, entonces ya es madura, ¿va? Porque habemos 2 que 3 adultos que cometemos nuestras niñerías que hay que ver, ¿va? Entonces, en ese aspecto, bueno, y en el Nuevo Testamento es el caso de Timoteo, que ya ve que Timoteo tenía tanta madurez y tanta responsabilidad que hasta Pablo le encargó una iglesia. Y hermanos ahí. Sabemos algunos que de verdes pasamos a podrido. Bueno, ok.
Ok, pero sí se da esa situación. Hermano Eudo, diga. Amén. Quisiera saber qué significaba para Daniel el comer legumbre o comer la comida del rey. Ah, muy bien. Lo que sucedía era esto, de que la comida era consagrada a ídolos. Entonces era una situación en la que ya él consideraba de que eso no debía suceder. Entonces ahí fue la negativa de él. Entonces, claro, eh, aparte de que, bueno, a veces se ha discutido, por ejemplo, que si habían alimentos, por ejemplo, perdón, alimentos prohibidos por la ley levítica. Pero al parecer el problema no era tanto ese, sino la cuestión era de que la comida era consagrada a ídolos. Y fue la parte en la que ya Daniel ya no quiso participar de eso. O sea, mire, comamos, pero no, no de esa comida que le hacen todo ese ritual y que le hacen todo eso. De eso sí, no. Primero la hermana Gladys y después la hermana Claudia. Parte de esa comida era cerdo, cerdo, ¿verdad, pastor? Animales. Podría ser, Ajá, podría ser, podría ajá. ser. Porque recuerde de que todos esos los animales limpios y los inmundos, pues era una cuestión que digámosle así, que es propia de la ley levítica. Sí, Hermana Claudia. y no solamente resaltar eso de que usted decía, que es un gran ejemplo para la juventud, ¿verdad? Y aún para nosotros, los adultos mayores, que de la firmeza de Daniel, el habérselo propuesto en el corazón, o sea, se mentalizó, ¿verdad? Se mentalizó, aquí estoy entre lo peor, pero nosotros, bueno, yo no me voy a contaminar, dijo Daniel. Entonces, es un gran ejemplo. Fíjese de que en cierta medida es, por ejemplo, el desafío que encuentran nuestros hijos al ir a la universidad, porque tal vez han estudiado en colegios cristianos y todo, y hasta ahí todo bien, va, que hacen devocionales, que leen la Biblia al principio antes de de las clases, pero ya cuando van a la universidad ya la cosa es diferente, va. Dígame, hermana Claudia. Bendiciones, pastor. A mí me llama la atención lo que menciona en Daniel 6:3, donde dice que en Daniel había un espíritu superior. Y Sí, pensando en todos los profetas de la época, yo veo que en Daniel había algo diferente y era que él no renegaba, ¿verdad? Porque no, Elías renegó, Jonás renegó, Jeremías dijo, ¿por qué nací? O sea, siempre había como una especie de no como, inconformidad, sino pues de frustración, ¿verdad? Que a sí, cualquiera nos puede pasar, pero en Daniel no hubo esa actitud y me imagino que por eso es que duró tanto el tiempo de su ministerio, porque como en él no había eso, entonces también eso sería un ejemplo para nosotros de no quejarnos, ¿verdad? Del ministerio, que ¿por qué dejar hasta aquí? ¿Por qué tantos años y la gente? Entonces no podemos, porque al final quien convierte las almas es el Señor, ¿verdad? sí, Quien convence a la gente de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos sus herramientas, sus instrumentos. Y me encanta porque en Ezequiel 14:14 Dios toma de ejemplo solamente a 3 hombres. Daniel, Noé y Job, Job. sí. Ujú. Entonces, definitivamente ese espíritu superior que había en Daniel es el que le ayudó a que su ministerio fuera más largo, porque el ministerio de Elías no fue tan largo. Imagínense No, Isaías siendo cerrado por Manasés. Y tan hermosa la escritura de Isaías, pero dice la palabra que Isaías, no, perdón, era Elías el que estaba sujeto a pasiones, ¿verdad? muy Pero correcto. habían debilidades en ellos, pero Daniel como se propuso, y eso es lo que nosotros tenemos que tomar de ejemplo, proponernos. No Ujú. contaminarnos. Ah, que porque dicen, no, es que no es pecado tomar no el vino, no, 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 no. Proponerse en el corazón. Que Así diga es. la gente en misa, pero yo me Ujú. propongo no Así es. contaminarme. Y fíjese que sobre esa cuestión de no quejarse, por eso es que el libro comienza de que a pesar de que Daniel es llevado cautivo, no agarró aquello de que, mire, como Dios permitió que nos pasara esto, pues ni modo, me tengo que acoplar a lo que está aquí. No, sino que él en ese sentido como que entendía de que
de que la culpa no era de Dios, sino que era de ellos mismos, ¿va? De hecho, precisamente en el capítulo 9, cuando él recibe la revelación de las 70 semanas de Daniel, en su oración dice él, hemos pecado. O sea, él estaba claro de que la culpa no era de Dios, sino que ellos solitos eran los que su misma situación de rebeldía y de idolatría los había llevado hasta ahí. Hermano Perdón, Eudo, pastor. permítame, el hermano Eudo tenía una Amén. primero, y después el hermano Efraín. Pastor, hay una pregunta bastante resaltante. Sí, Daniel era un profeta que por lo general era vidente y él siempre le preguntaba a Dios cuando iba a salir del cautiverio, que había sido profetizado por un profeta anterior, que le dijo que iban a ser tomados. Daniel tenía una característica tan importante que el testimonio que él dio, incluso sobre los adivinos y los sátrafas y los astrólogos y todos los encantadores y toda esa serie de cosas, fue que el mismo Nabucodonosor, que era usado por Dios para someter a su propio pueblo, se convirtió y creyó al verdadero Dios. sí, sí. Y fíjese de que, vaya, eso que usted menciona de las escrituras, precisamente en el capítulo 9, cuando Daniel recibe la revelación de las 70 semanas de Daniel, dice que él estaba leyendo la profecía de Jeremías, donde decía que el cautiverio iba a durar 70 años. Entonces él, cuando leyó eso del profeta Jeremías, entonces viene, se pone en oración a Dios y le dice, bueno, Señor, los 70 años ya pasaron, ¿qué sigue? Y entonces es donde Dios le da la revelación de las 70 semanas de Daniel. Entonces está esa situación de que incluso, por ejemplo, él cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor o cuando interpreta las visiones del capítulo 7, del capítulo 8, del capítulo 9, una de las cosas que él siempre hacía era orar a Dios para que Dios le guiara en la interpretación de lo que veía. Entonces, en ese aspecto le diré, era un tipo bien, bien especial. Respecto de lo que decía la hermana Claudia, de que fue un ministerio bastante largo, sin quejas, por eso hacíamos al principio el comentario que Daniel junto con José en Egipto son de las dos personas en las que las escrituras no mencionan sus pecados, a pesar de que tuvieron ministerios largos. Tuvieron ministerios largos, pero no es que eran sin pecado, pero lo que sea que hayan hecho mal ante los ojos de Dios no era importante. ¿No? Ante los ojos de Dios no era importante. No se da el caso de que mire que Noé se emborracha, que Abraham miente. No, estos pasaron por la historia limpios, ¿va? Pasaron por la historia limpios. Pero precisamente porque vemos de que su actitud era otra cosa, pues. Definitivamente que su actitud era otra cosa. Y por eso es de que en el caso de Daniel, en los profetas, vemos que es prácticamente el ministerio profético más largo que las escrituras tienen registrado, ¿no? A ver, una última pregunta antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguna Sí, última amén, pregunta? pastor. A ver, dígame, hermano Efraín, perdón. Sí, no. Pastor, y dentro de los 4 compañeros de Daniel, el líder siempre era Daniel, ¿verdad? Sí, Él hablaba sí. por los demás. Pero vea que los otros lo secundaban en el sentido de que no era aquello de que, pues sí, es tu idea, no, sino que ellos también compartían ese sentimiento de decir, así debe de ser, así debe de ser. Entonces, en ese aspecto, Daniel no estaba solito, sino que también como que tenía ¿cómo se le podría decir a eso? Sus compañeros de andanza, ¿va? Sus compañeros de andanza de saber de que él no estaba solo, sino que había alguien más que le estaba apoyando. Y esa es una situación bien importante, ¿va? En el sentido de tal vez de hacernos rodear de aquel tipo de gente que en alguna medida nos puede ayudar a crecer y a mantenernos en el camino recto. De Y tener la que misma visión, pastor. sí, y hay que ver una cosa, esa gente existe, porque fíjese que a veces el tener la idea de que, ay, solo yo, no, ese fue el error que cometió Elías, ¿va? Que le dice a Elías al Señor, solo yo he quedado, y el Señor le dijo, no, le dijo, hay otros 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, no te me hagas la víctima, no te me hagas la víctima, que hay otros 7,000 que también no han adorado a ese Dios. Entonces, en ese aspecto, mire, siempre va a haber gente que en medio del mal siempre va a tratar de hacer lo correcto. Y en este caso, Daniel y sus amigos, pues son un buen ejemplo de ello.
son un buen ejemplo de ello. Veamos, ¿alguna última preguntita? ¿O todos estamos bien? Fin, va. Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Fíjense que hablando acerca de la próxima semana, les tenemos este tema, mire, ve. El discipulado. El discipulado. Precisamente por aquello de que en Mateo 28:19 dice, ir y hacer discípulos. Discípulos. Me llama la atención porque fíjese que desde ya he empezado con la preparación del tema y una de las cosas que dice la iglesia se ha limitado a ganar almas porque ese es lo más sencillo. O sea, haga la oración y ya estaba. Ajá, pero después de que esta persona ha hecho la oración, ¿qué es lo que sigue? Entonces ahí es donde viene precisamente el tema de el discipulado. Así que ese es el tema que vamos a ver el próximo jueves. No me resta más pues que agradecerles por su presencia esta vez. Más tarde va a estar subido el video y les invitamos pues para el próximo. Oramos No, entonces para pastor, terminar. gracias a usted, pastor. Bueno, oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, te suplicamos por cada uno de mis hermanos que bendiga sus vidas, bendice sus familias, bendice sus ministerios. Los encomendamos en tus manos para que la vida de Daniel pueda servirnos a nosotros de inspiración sobre cómo debemos de comportarnos en un mundo no cristiano, cómo nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas y debemos de ser ejemplo de que hay una mejor forma de vivir para aquellos que no te conocen. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas Amén, gracias, pastor. Dios mis le bendiga. Muy buenas hermanos. noches. A Pasen buenas usted. noches. Buenas Bendiciones. noches a Bueno. todos. Dios bendiga, pastor.